La posición de sentado o de Fowler se usa para las cirugías faciales, craneana o reconstructiva mamaria. Cuando se usa esta posición, la mesa de operaciones se flexiona para permitir la posición de Fowler o semi-Fowler. Puede ser necesario asegurar la cabeza con un armazón para craneotomía o un estabilizador en forma de aro de gel o goma espuma. La posición lateral o de Sims se usa en procedimientos renales o para la cirugía cardiotorácica. Cuando se describe el decúbito lateral, debe nombrarse el lado que yace sobre la mesa de operaciones. Por ejemplo, en el decúbito lateral izquierdo, es este lado del cuerpo el que yace sobre la mesa. El lado opuesto es el quirúrgico. Hay muchas variantes del decúbito prono que se usan para tener un buen acceso a la columna, el cráneo y la región perianal. Esta posición requiere extrema precaución. La presión ejercida sobre el abdomen dificulta la ventilación normal, y la columna cervical puede quedar en una posición que no sería tolerable si el paciente estuviese consciente. Existe riesgo de lesión de los nervios, los ojos, los genitales, las mamas y la columna. En el decúbito prono, la parte superior del cuerpo del paciente descansa sobre un marco acoginado o cojines largos a cada lado del tórax. La posición en navaja sevillana o de Kraski es una modificación del decúbito prono. El quiebre inferior de la mesa se flexiona para tener la cabeza y los pies hacia abajo al mismo tiempo. Esta posición puede usarse para la cirugía anorrectal. Las piernas deben elevarse un poco y descansar sobre cojines para distribuir el peso. La preparación de la piel se realiza inmediatamente antes de comenzar la cirugía, una vez que el paciente está anestesiado y en posición. El sitio quirúrgico y un área amplia alrededor de este se limpian y se pintan con solución antiséptica. La piel no puede esterilizarse, pero el número de bacterias puede reducirse significativamente con la limpieza o la pintura antiséptica sobre ella. Solo los agentes antisépticos aprobados para el uso sobre la piel pueden usarse para la preparación. En general se usan 5 antisépticos: yodoformo, gluconato de clorhexidina, triclosan, paraclorometaxileno, alcohol. Antes de la preparación de la piel, los materiales deben recolectarse y colocarse sobre una pequeña mesa de preparación cerca del paciente. La preparación se realiza respetando la técnica aséptica. Se usan guantes estériles y todo el material debe ser estéril. Hay bandejas comerciales listas para ser usadas que contienen todo el material necesario para la preparación de la piel. La preparación de la piel sigue un protocolo prescrito. Antes de comenzar la preparación, debe colocarse el equipo necesario sobre una mesa pequeña y abrir el envoltorio externo usando la técnica estéril. El envoltorio estéril externo se pliega sobre la mesa y se establece un campo estéril. La persona encargada se coloca los guantes usando la técnica abierta. La solución de preparación se vierte en una cubeta y los demás materiales se colocan sobre la mesa. Cuando se planea más de un procedimiento durante una cirugía, el circulante debe preparar cada sitio por separado, usando diferentes equipos de preparación de piel. Las gasas quirúrgicas se reservan para la cirugía y no deben usarse para la preparación de la piel. Cada una debe tenerse en cuenta. Las gasas quirúrgicas tienen una tira radiópaca o detectable mediante rayos X. Las gasas de preparación son blancas y no tienen cintas radiopacas.
Las gasas usadas se desechan de acuerdo con la política del hospital para mantenerlas fuera de nuestro campo estéril. Antes de comenzar la preparación, el sitio quirúrgico y el procedimiento debe ser confirmado por el equipo. Hay 2 métodos para preparar la piel. Un método es usar una solución antiséptica jabonosa seguida de una cubierta antiséptica. El otro es usar solo la solución antiséptica. El tipo de solución usada depende de las preferencias del cirujano. Durante los procedimientos realizados con anestesia general, es importante respetar el pudor del paciente y proporcionarle una breve explicación del procedimiento antes de iniciar la preparación. La preparación de la piel comienza con la evaluación previa del sitio de preparación es necesaria. Cualquier lesión o úlcera en la piel debe documentarse en la historia clínica del paciente. Si el área de preparación está muy contaminada con suciedad, restos tisulares, químicos industriales o cuerpos extraños, el sitio se limpia en un procedimiento separado antes de iniciar a pintar la piel. Prepare el material sobre una mesa pequeña cerca del paciente. Colóquese los guantes usando la técnica abierta. Coloque 2 o más toallas o gasas grandes estériles a los lados del paciente para absorber los restos de solución de preparación que puedan derramarse. Cuando coloca las toallas, haga un doblez para proteger sus guantes de la contaminación. Se vierte una pequeña cantidad de solución antiséptica en la bandeja de preparación. Sumerja la gasa para pintar en la solución antiséptica y exprima el exceso. Use una gasa por vez al pintar el sitio. La preparación se realiza en un patrón circular, comenzando por el sitio de la incisión y moviéndose hacia afuera. A medida que el área pintada se extiende, no vuelva a pintar el área que ya ha sido preparada. Cuando la gasa alcanza la periferia del límite de la preparación, descártela. Cualquier área que esté muy colonizada con microorganismos, un área contaminada, como una colostomía, úlceras cutáneas o un cuerpo extraño, debe prepararse con gasas nuevas una vez pintada el área circundante. Después de pintar, se usa una gasa grande o una toalla estéril para secar el jabón de la piel. En la preparación en 2 tiempos, la solución antiséptica se aplica en el sitio quirúrgico después de limpiar el sitio con jabón. Se sumergen gasas nuevas en la solución de preparación y se escurre el exceso. Comience con el sitio de la incisión y aplique la solución en un movimiento circular desde el centro hacia la periferia. Luego se usan los mismos principios que cuando se pinta un área limpia. La solución de preparación se deja secar al aire. La colocación de campos se realiza inmediatamente después de preparar la piel. El propósito de los campos es establecer un área estéril amplia alrededor del sitio quirúrgico. Los campos actúan como barreras entre objetos no estériles y el campo estéril. Le permiten al equipo trabajar con una relativa libertad sin riesgo de contaminar la herida. Una vez colocados los campos, queda establecido el campo estéril. Las mesas ya vestidas con campos estériles y el material se mueven hasta una posición cercana al paciente y el equipo quirúrgico comienza a trabajar en el área estéril. Los campos son largas sábanas de material impermeable o de tela diseñada para acomodarse a los contornos del cuerpo. Proporcionan una gran superficie estéril sobre la cual trabajar y una barrera para separar las áreas no quirúrgicas y no estériles del cuerpo del paciente. Los campos estériles también proporcionan una barrera contra la humedad entre el paciente y el campo estéril.
La colocación de campos para un procedimiento quirúrgico es un proceso en construcción. Cada campo se coloca sobre y alrededor del sitio quirúrgico en un orden particular y en cierta orientación. La colocación de campos en el abdomen es una de las técnicas más comunes y puede usarse en muchos procedimientos quirúrgicos que involucren la cavidad abdominal. Para establecer un marco alrededor del sitio quirúrgico, se usan grandes campos quirúrgicos absorbentes. Estos campos están plegados por un borde antes de ser colocados sobre el paciente. Enmarcar la incisión significa colocar los campos de una manera que quede una abertura para la incisión. El área abierta en el marco se llama fenestración. Esta fenestración puede ser cuadrada, oblonga y oval si se usa un campo desechable. El campo de incisión plástico en general se usa sobre todo el sitio quirúrgico y encima de los campos, encima de todo tipo de campo en la fenestración para la incisión. El campo de incisión estéril está cubierto con un adhesivo de un lado y puede estar impregnado con un antiséptico. El campo viene empaquetado con un papel de lado adhesivo. Todo el campo, incluido el papel de protección del lado adhesivo, viene plegado y contenido en un envoltorio plástico. Durante la colocación, se retira el papel protector y se coloca el campo del lado del adhesivo. El campo no debe doblarse ni pegarse consigo mismo. En general, el instrumentista y el cirujano son los que juntos colocan el campo. El último campo en ser colocado es el superior, también llamado campo de procedimiento o campo de especialidad. Los campos de especialidad están plegados en forma compacta y en abanico. Debe colocarse correctamente sobre el sitio quirúrgico antes de desplegarlo. No puede recolocarse una vez posicionado. Así que el procedimiento debe realizarse correctamente de una sola vez. La fenestración se centra sobre el sitio de la incisión y el campo se despliega sobre el cuerpo del paciente. Una vez colocados los campos, si ha quedado algún área descubierta, debe ser cubierta con campos adicionales, ya sean campos chicos o campos muy grandes. Las reglas de la asepsia deben respetarse durante la colocación de campos. Al colocar los campos, visualice el contorno como si tuviera dos superficies o lados. Un lado está en contacto directo con el paciente y el otro con superficies no estériles. El lado quirúrgico solo puede entrar en contacto con otras superficies estériles como los guantes o el instrumental estéril. Este principio respeta las reglas de la asepsia. Las siguientes recomendaciones apoyan los principios de asepsia y seguridad al colocar los campos. Manipule los campos con la menor cantidad de movimientos posibles. Esto reduce el riesgo de contaminación y evita la liberación de partículas que pueden convertirse en vehículos de las bacterias. Cuando coloca un campo, no toque el cuerpo del paciente o ninguna superficie no estéril. Permanezca a una distancia segura del paciente para evitar la contaminación de su bata. Una vez colocado un campo, no cambie su posición ni lo mueva. Para proteger sus guantes durante la colocación de campos, tome el borde y enróllelo sobre su mano. Esto formará un doblez. Coloque el campo y suelte el doblez, manteniendo su mano sobre el lado estéril del campo. Use solo pinzas de campo no penetrantes para fijar el campo. Un orificio en el material permite el pasaje de bacterias y puede contaminar el campo estéril. Cuando se engrapan los campos a la piel, el área engrapada debe cubrirse con un campo impermeable de plástico. Una vez colocado un campo, cualquier porción que caiga más allá del borde de la mesa de operaciones se considera contaminada. Si se sospecha que un área del campo está contaminada, puede ser cubierta con otro campo impermeable. Una vez que se ha colocado un campo, los bordes se consideran no estériles. No pase por encima del campo quirúrgico ya pintado para colocar un campo. Muévase alrededor de la mesa. La contaminación por permeación se produce cuando un campo se empapa durante la cirugía y la solución penetra hasta una superficie no estéril. Si es posible, use solo campos impermeables.
Los campos con bolsillos y sistemas de drenaje se usan en casos en los que la cantidad derramada de líquidos y sangre puede provocar una contaminación por permeación. Planifique de antemano. Verifique los procedimientos del cirujano al comienzo del caso y coloque los campos en la mesa auxiliar en el orden inverso al que van a ser aplicados. Tenga campos estériles extra disponibles. Una vez colocados los campos, ubique el electrobisturí y las cánulas de aspiración sobre ellos y entregue los extremos al circulante para que pueda conectarlos. Las manoplas estériles para las luces se le entregan al cirujano, quien las conecta a las luces quirúrgicas. Algunas áreas del cuerpo que en general se cubren durante una cirugía son las piernas, los brazos y las manos. Con la extremidad suspendida, se coloca un campo estéril impermeable directamente bajo el miembro. Se coloca un campo adhesivo en la parte proximal del miembro. Number 2. Up top. Thank you. Cuando se cubren las piernas con campos, el pie se excluye del sitio quirúrgico envolviéndolo con un campo y luego se usa un vendaje tubular. El miembro inferior debe ser sostenido en alto y lejos de la mesa de operaciones mientras se coloca el vendaje tubular. La venda tubular enrollada se coloca sobre el pie o la mano y se desenrolla sobre el miembro. Se usa un campo fenestrado para completar el campo quirúrgico. All right. Al finalizar el procedimiento, todos los materiales utilizados en el campo estéril, incluido el instrumental, el de corte, puntas, pinzas y gasas, deben contarse para asegurarse de que no hayan perdido un elemento antes de retirar los campos. Esto confirma que no ha quedado nada dentro del paciente. Would you like to do a count? Lap sponges. 1, 2, 3. 4, 5. Right tech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Needles. 1, 2, 3, 4, 5. And blades. 1, 2, 3, 4. Your count is correct. Thank you. Al finalizar el procedimiento, todo el instrumental y los equipos se retiran del campo, incluyendo las partes estériles de los cables, las tubuladuras, mangueras de aire y otros dispositivos que puedan enredarse en los campos. Un miembro del equipo debe quedarse estéril y retirar lentamente los campos. Al retirarlos, tire de ellos, comenzando por la cabeza del paciente y siguiendo en dirección a los pies. Cuide de no tirar de los drenajes que salgan de la herida. Los campos deben retirarse con la menor cantidad de movimientos posibles, con los bordes hacia el interior para mantener en su superficie interior cualquier resto de sangre o líquidos. Luego se deben desechar en las bolsas designadas para tal fin.